10 frases demoledoras para el gobierno Petro. Olmedo López prendió el ventilador. Y aquí se lo contamos. Sí, señor. Olmedo López es el nombre clave del escándalo de los carrotanques para La Guajira. El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, decidió hablar y tiene al poder temblando. Tiene al gobierno de Petro temblando, titiritando. El exfuncionario narró detalles de lo que se vivía en las altas esferas del gobierno Petro y de un llamado cónclave del que él hizo parte. Se trataba de un pequeño círculo de poder que hacía los planes, que tomaba las decisiones y le daba órdenes a él. Allí muchas cosas se cuadraron. Allí se gestionaron barbaridades de corrupción. Unas se saben, pero otras faltan por contar y él está dispuesto a hacerlo. En la conversación con Vicky Dávila, Olmedo López habló largo y tendido y salpicó para muchos lados. Un aplauso por este conversatorio entre Vicky Dávila y Olmedo López. Muchas gracias por esos aplausos. Dentro de ese conversatorio de Olmedo con Vicky hay 10 frases demoledoras para el gobierno del cambio. Sí, señor. Olmedo López prendió el ventilador. Y aquí le tenemos esas 10 frases. 1. El cónclave es el resumen del poder. Óigase bien. El cónclave es el resumen del poder. Olmedo López describió en detalle al poderoso grupo por el que pasaban todas las decisiones y que él decidió llamar el cónclave. Se me ocurre que es un número reducido de funcionarios, ministros y directores de departamento que recibía la orden de los acuerdos a los que se llegaban y que había que cumplir con un número importante de congresistas. Esto lo hablamos en la Fiscalía y los nombres se entregarán en su momento. 2. Ministros, directores de departamento y congresistas. Abro comillas, palabras de Olmedo López. Estuvimos en una agenda propia, también fue una orden recibida. Venía la orden y la orden se cumplía. Quien maneja las relaciones en el Congreso de la República es un ministro que tiene mucho que contarle a Colombia. El director Olmedo, o sea, él mismo, recibía órdenes que cumplía, que la Fiscalía conocerá y que involucra a un número importante de congresistas y a unos ministros y directores en los que me incluyo yo. Cierro comillas. 3. A quienes me escuchan, a los compañeros y compañeras del cónclave y a quien recibió órdenes antes de ese cónclave, les pido, les suplico que le contemos la verdad al país. Olmedo López considera que tras el daño infligido al país, contar la verdad es lo mínimo que podemos hacer por Colombia, ayudar a construir realmente el cambio desde la verdad. Hay que aceptar, porque para corregir estos errores hay que reconocer que efectivamente nos equivocamos. 4. Hay más que las reformas
y ese es un tema fundamental. La corrupción en los carrotanques es apenas una punta de un profundo iceberg, señaló López. Lo que él sabe toca las esferas más importantes del poder. Son unos temas puntuales del país y tienen que ver directamente con aforados, congresistas, ministros y directores de departamento. Por eso es fundamental que se den las garantías para que el país conozca la verdad, que haya garantías de protección y seguridad y un espacio para la no repetición. Solamente con la verdad habrá un espacio de no repetición, dice Olmedo López. 5. A mí no me contaron, yo fui testigo porque estaba sentado en la mesa, es decir, en el cónclave. El exdirector de la UNGRD vive con arrepentimiento y aseguró que él quiso en algún momento impedir que las cosas tomaran ese rumbo. Abro comillas. Hubo un momento en el que nos equivocamos en el camino, en esa trazabilidad. El país va a encontrar diferentes mensajes que yo mismo presenté a los compañeros que forman parte de este proceso, es decir, del cónclave. Les dije que estábamos equivocados, pero bueno, punto suspensivo. 6. Velasco tiene que explicar. A quien más salpicó Olmedo López fue al ministro del Interior. El doctor Luis Fernando Velasco tendrá que explicarle mucho al país. El doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo. Yo transmitía las instrucciones que recibía y las transmitía a uno de mis subalternos. Era una agenda de la que tenemos que pedirle perdón al país y arrepentirnos. 7. Carlos Ramón González es de las cosas que esperamos entregarle a la Fiscalía y a la Corte Suprema. Todo está documentado. Cuando Olmedo López habló de Carlos Ramón González, fue claro en señalar un tema explosivo, abro comillas. Soy testigo de diferentes procesos que van más allá de los carrotanques de La Guajira, cierro comillas, y continúa. Los hechos que conocerán la Fiscalía y el país tocan unos nombres muy importantes en Colombia. Yo hoy creo que le sirvo más al país vivo que muerto. Lo que sí pido es protección para mí y mi familia, el respeto a mis abogados, a quienes les están haciendo seguimientos de inteligencia. Son hechos que lógicamente, me entenderán ustedes, hablo de la vida, el miedo, el temor. Cierro comillas. El hombre está asustado porque lo que sabe toca a gente muy importante en el país. 8. Son nombres muy importantes en el país hoy y hay miedos. Es muy peligroso, dijo sin dudarlo Olmedo López. Lo que tiene por contar toca enormes poderes y él sabe que puede despertar monstruos. Los hechos son tan graves que intimidan y me llevan a ser reservado en lo que en su momento debe ser conocido por quien corresponda. Pero lo que sí creo es que el país tiene todo el derecho a conocer la verdad y por eso he pedido un principio de oportunidad. Hay miedos y tengo miedo, claro que sí, dijo Olmedo López. Me pueden matar. 9. Mansur se vendió. 9. Mansur se vendió. Abro comillas.
Para darte solamente un nombre, al presidente de la comisión de acusación, Wadid Mansur, se vendió. Creo que para cometer estos hechos se necesitan dos partes, no una. El que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes y el que recibe. Cuando hablo de que nos equivocamos, va más allá de la compra de unos carrotanques o del valor de unos camiones o la discusión de si los camiones sirven o no. Tenemos que arrepentirnos de unos hechos lamentables que en Colombia, Dios quiera, no se vuelvan a repetir. Cierro comillas. 10. 3.000 millones de pesos para el presidente del Senado y 1.000 millones de pesos para el presidente de la Cámara. Abro comillas. En total, 4.000 millones de pesos. Es una instrucción que yo le di a él, a Schneider Pinilla, el 26 de septiembre de 2023. Bajé una instrucción, transmití una orden que recibí. Esa es la importancia del principio de oportunidad. El país debe saber más y conocer toda la verdad, aseguró Olmedo López. La versión la había contado ya su subdirector Schneider Pinilla, pero López dijo que él tiene cómo probarlo también. Abro comillas. Fui yo quien asistió a las reuniones, fui yo quien asistió a los desayunos, fui yo quien atendió a los congresistas y fui yo quien atendió a la mensajera. Olmedo López. Y aquí se lo contamos detallado. 10 frases demoledoras para el gobierno del cambio. Olmedo López prendió el ventilador. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcaza, aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao. Hay miedos, hay mucho miedo.